La experiencia de hoy nos la contó un hermano que murió y fue al infierno. Le hablaron de una música común que los cristianos tocaban y escuchaban, que sin saberlo los llevó al fuego del infierno. Por favor, quédese hasta el final para entender completamente su experiencia. Mi nombre es Joseph Kemel. Durante 9 años, fui camionero, recorriendo autopistas y caminos secundarios, entregando mercancías en las ciudades. No era solo un trabajo, era un estilo de vida. Me había enfrentado a desafíos en la carretera antes del clima peligroso y los conductores descuidados, pero siempre lo logré, hasta ese día fatídico en el que todo cambió. Era un viaje típico, o eso pensé. El cielo estaba despejado y las carreteras me resultaban familiares. Mientras conducía por la autopista, noté un auto adelante, que se desviaba de los carriles. Algo no iba bien. Toqué la bocina para advertirle al conductor, pero antes de que pudiera reaccionar, el auto de repente se cruzó en mi carril. Pisé los frenos a fondo, pero era demasiado tarde. Mi camioneta, que llevaba una carga pesada, se dobló y perdió el control. El sonido del metal al rasparse, los vidrios rotos y el chirrido de los neumáticos llenaron el aire mientras mi camioneta chocaba con varios vehículos. El impacto fue catastrófico. Podía escuchar gritos y ver el caos que se desarrollaba a mi alrededor. La fuerza del choque me arrojó hacia adelante violentamente, mi pecho se estrelló contra el volante. Sentí un dolor intenso en las costillas, como si me hubieran dejado sin aliento. Jadeé en busca de aire, pero cada vez me costaba más respirar. Mi visión se nubló mientras luchaba por mantenerme consciente. Mientras estaba sentada allí, el dolor en mi pecho empeoraba, podía escuchar a la gente fuera de la camioneta tratando de abrir la puerta. Estaban gritando, desesperados por ayudar, pero yo me estaba desvaneciendo. De repente, me sentí flotando, sin peso. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo desplomado sobre el volante. Estaba fuera de mí, y observando cómo intentaban salvarme, pero sabía que era demasiado tarde. Entonces, sin más, desaparecí de la escena. En un instante, me encontré en un lugar que supe al instante que era el infierno. El aire era denso y el calor insoportable. La oscuridad era opresiva, pero podía ver todo con claridad. El paisaje era desolador, lleno de desesperación y angustia. Podía sentir el peso del tormento de cada alma presionándome. Mientras estaba allí, aparecieron 4 demonios ante mí, cada uno más grotesco que el anterior. Uno era alto y esquelético, con extremidades alargadas y ojos hundidos que brillaban rojos. El segundo tenía la cara de una bestia, con colmillos afilados y garras que goteaban sangre. El tercero estaba cubierto de escamas, su piel supuraba un líquido negro repugnante. El cuarto era una figura retorcida y sombría, su forma cambiaba constantemente, lo que la hacía difícil de definir. Miré a mi alrededor y vi las almas de los condenados, cada uno sufriendo tormentos únicos y horribles. Un hombre estaba atrapado en una jaula de fuego, su piel se derretía y se regeneraba una y otra vez. Otro estaba colgado boca abajo y le vertían metal fundido en la boca. Una mujer estaba encadenada a una pared, con sus extremidades estiradas más allá de los límites humanos y sus huesos crujían de forma audible. Una cuarta alma estaba siendo devorada por ratas, que parecían multiplicarse sin fin, royendo su carne sin pausa. Lo que más me impactó fue un grupo de almas en un rincón específico del infierno, donde su tormento parecía diferente a todo lo que había presenciado antes. No lloraban ni suplicaban misericordia como el resto. En cambio, cantaban canciones empapadas de tristeza y dolor. Sus voces, aunque cargadas de sufrimiento, se mezclaban en perfecta armonía, creando una melodía inquietante que resonaba en las profundidades del infierno. Cada nota llevaba el peso de su desesperación, un conmovedor recordatorio de su tormento interminable. Era una sinfonía escalofriante, un sonido que perduraba, dejando una huella en el aire mismo. Curiosamente, yo no estaba soportando el mismo tormento que los demás.
Podía sentir el calor opresivo, la desesperación sofocante, pero ningún demonio se me acercó. Ninguna llama tocó mi piel y permanecí intacta en medio del sufrimiento. Era como si una fuerza extraña e inexplicable me mantuviera alejada de su dolor. Me quedé allí, desconcertada por este alivio inesperado, observando cómo innumerables almas a mi alrededor se retorcían de agonía, su tormento implacable. No entendía por qué me habían salvado de correr la misma suerte. Entonces, sin previo aviso, una fuerza invisible empezó a tirarme hacia la sección donde las almas estaban atrapadas en su triste canción. A medida que me acercaba, el coro se hacía más fuerte, cada voz destilaba arrepentimiento y remordimiento. Sin embargo, ninguno de ellos podía parar. Parecía como si su sufrimiento se hubiera fusionado con su canción, y estuvieran destinados para siempre a cantar su agonía. Su dolor se había convertido en su único medio de expresión, una melodía de la que nunca podrían escapar. Mientras estaba entre ellos, podía escuchar las voces burlonas de los demonios cercanos. Se burlaban de las almas sufrientes, saboreando su miseria. Con cruel deleite, recordaban a los condenados por qué estaban condenados a este sufrimiento eterno, riéndose de la inutilidad de sus remordimientos. Los demonios disfrutaban mucho de su tormento, burlándose de ellos con palabras crueles, haciendo hincapié en la naturaleza irreversible de su castigo. Su risa resonaba junto a la inquietante melodía, creando una sinfonía sombría de sufrimiento que duraría por la eternidad. Un demonio, que se deleitaba en su oscuro triunfo, reveló cómo su insidiosa estrategia para infiltrarse en la iglesia había dado sus frutos. Habían introducido con éxito música mundana y satánica en el espacio sagrado, atrapando a muchos cristianos genuinos en su red de engaños. Las almas que tenía ante mí, ahora prisioneras de sus propias decisiones, alguna vez habían sido creyentes devotos, comprometidos con su fe. Sin embargo, habían caído involuntariamente en la seductora trampa de abrazar la música con raíces en la oscuridad. El demonio se explayó sobre sus meticulosos esfuerzos para corromper la música cristiana. Habían criado artistas que voluntariamente se inclinaron ante sus tentaciones, haciendo tratos que los transformarían en vasijas de desesperación, llevando a innumerables almas por el mal camino. Incluso aquellos que alguna vez habían dedicado sus vidas a servir a Dios no estaban exentos de esta manipulación. La comprensión fue escalofriante, el atractivo de la fama y la fortuna había torcido los corazones de muchos, alejándolos de su propósito original. Lo que realmente me sacudió hasta lo más profundo fue la revelación de que las almas que cantaban en agonía alguna vez habían sido cristianos fieles. Se trataba de hombres y mujeres que habían dedicado genuinamente su vida a la obra de Dios, dedicando incontables horas a la oración, la adoración y el servicio. Habían sido pilares de sus comunidades, individuos cuyas vidas irradiaban fe y devoción. Sin embargo, a pesar de su compromiso sincero, ahora se encontraban atrapados en las profundidades del infierno, atormentados para siempre. El demonio se deleitaba con este oscuro secreto, burlándose de las almas que habían creído seguras de su salvación. En algún momento de su viaje espiritual, estos cristianos, antaño devotos, habían cometido un error fatal. Se habían permitido abrazar una música que no era de Dios, música cuyo origen se encontraba en las sombras. Al principio, parecía inofensiva, las melodías eran edificantes, los ritmos contagiosos y las emociones que despertaban las canciones eran estimulantes. Pero debajo de la superficie, la oscuridad se estaba infiltrando, alejándolos de la luz que alguna vez apreciaron. Cada nota, inicialmente tentadora, se había ido tejiendo lentamente en sus almas, arrastrándolos hacia un pozo del que no había salida. Cuando cantaban estas cautivadoras canciones, sentían una sensación estimulante de alegría y libertad, una liberación eufórica que los invadía. Sin embargo, lo que no lograban comprender era la naturaleza engañosa de esta liberación. No era más que una ilusión cuidadosamente orquestada y elaborada por el enemigo, diseñada para desviarlos del estrecho camino de la rectitud. El demonio, disfrutando de su locura, reveló la escalofriante verdad: los orígenes mismos de estas canciones tenían sus raíces en el infierno mismo. A pesar de su fe,
que alguna vez fue firme, estos cristianos carecían de discernimiento. Estaban tan fascinados por el ritmo y la belleza de la música que no reconocían la corrupción espiritual que acechaba bajo su superficie. Si bien las canciones podían presumir de letras que sonaban cristianas o al menos mensajes neutrales, el espíritu detrás de la música estaba lejos de ser divino. Emanaba del enemigo, camuflado en una apariencia que apelaba a su carne en lugar de a su espíritu. El demonio se burló de ellos sin piedad, burlándose de que les importaba poco la fuente de las canciones mientras proporcionaran una sensación fugaz de placer. Y ahora, mientras enfrentaban su tormento, la gravedad de su elección se hizo dolorosamente clara. Con regocijo sádico, el demonio continuó su diatriba, contando cómo la corrupción insidiosa comenzó sutilmente, tal vez con solo unas pocas canciones que parecían inofensivas al principio. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas melodías se hicieron más frecuentes en su adoración, reemplazando gradualmente las canciones sagradas que glorificaban a Dios. La adoración, que alguna vez fue una ofrenda sincera al Creador, pasó a ser una experiencia centrada en satisfacer emociones personales y buscar una sensación superficial de felicidad. El énfasis pasó de adorar a Dios en espíritu y verdad a complacerse en sentimientos pasajeros. Sin que ellos lo supieran, habían invitado al enemigo a su lugar sagrado de adoración a través de las mismas canciones que adoraban. Lo que más me impactó fue la revelación de que las almas que cantaban con dolor habían sido alguna vez cristianos fieles, personas que habían dedicado genuinamente sus vidas a servir a Dios. En algún punto de su viaje espiritual, habían comenzado a abrazar melodías demoníacas, atraídos por la forma en que esas canciones los hacían sentir. Estas melodías, dulces para sus oídos y reconfortantes para sus corazones, enmascaraban una verdad siniestra: sus orígenes se encontraban en las profundidades del infierno. Con el tiempo, estas canciones habían erosionado insidiosamente su fe, llevándolos a este destino desgarrador, atrapados en el tormento eterno. El demonio continuó burlándose de las almas, burlándose de que sin saberlo habían dado la bienvenida a estas canciones en la iglesia, contaminando la santidad de sus servicios de adoración. Al hacerlo, habían abierto una puerta para el enemigo, creando un camino para el engaño que también atraparía a otros. Muchos cristianos desprevenidos habían sido influenciados por estas melodías seductoras, y pronto, ellos también se encontrarían enfrentando el mismo destino sombrío que las almas que me rodeaban, atrapadas en un tormento infernal. Mientras el demonio se deleitaba con su cruel burla, de repente sentí una presencia a mi lado. Esta presencia era claramente diferente de la malevolencia que nos rodeaba, exudaba una calma, una profunda sensación de paz que contrastaba marcadamente con el caos del infierno. Me di vuelta y vi una figura que se parecía a un hombre común, aparentemente intacto por las llamas y la angustia que nos rodeaban. En ese momento, supe instintivamente que se trataba de un mensajero de Dios. El mensajero habló con suavidad pero con firmeza, revelando el propósito divino de la Iglesia como santuario donde las almas podían reconciliarse con Dios. Explicó que la música, en particular, era una herramienta sagrada destinada a elevar y glorificar al Todopoderoso, guiando a las personas a su presencia. Sin embargo, las almas condenadas al infierno habían corrompido trágicamente este don divino, permitiendo que canciones originadas en el enemigo se infiltraran en sus espacios de adoración. Con sincero pesar, el mensajero transmitió el desagrado de Dios por cómo estas almas habían introducido música satánica en un lugar destinado a la santidad. No habían logrado discernir los verdaderos orígenes de las melodías que abrazaban, sin saber que estas canciones los estaban extraviando. En lugar de edificar a la Iglesia y fomentar una conexión más profunda con Dios, estas melodías habían alejado a muchos creyentes de su camino, llevándolos a un abismo oscuro del que nunca podrían regresar. El peso de esta revelación flotaba pesadamente en el aire, amplificando la gravedad de sus decisiones y las devastadoras consecuencias que siguieron. El mensajero me reveló una verdad profunda: el enemigo estaba manejando la música como un arma sutil pero formidable, particularmente dentro de los muros sagrados de la Iglesia. Si bien ciertos tipos de música pueden sonar agradables al oído, podrían ser espiritualmente perjudiciales y nunca fueron pensados para ser cantados en la casa de Dios.
Continuó explicando que estas canciones a menudo ocultaban una agenda oculta, que incitaba a quienes no tenían discernimiento a extraviarse a sí mismos y a los demás. En primer plano estaban las canciones creadas por artistas que habían vendido voluntariamente sus almas al diablo. Estos individuos habían forjado pactos con fuerzas oscuras, intercambiando su integridad por fama, riqueza o influencia. Aunque su música pudiera proyectar mensajes de amor, esperanza o unidad, la fuente subyacente estaba irrevocablemente corrompida. Sirvió como una puerta de entrada directa para que los demonios se infiltraran en las vidas de los oyentes, extendiendo su influencia por todas partes. El mensajero explicó que estos artistas habían sucumbido a las tentadoras promesas del enemigo, convirtiéndose en vehículos a través de los cuales se transmitía la oscuridad. Cuando las congregaciones cantaban sus canciones en la iglesia, inadvertidamente invitaban esa misma oscuridad a los corazones de quienes se reunían para adorar. La gravedad de esta revelación me pesó mucho, resaltando las graves consecuencias de tales decisiones. Además, el mensajero señaló canciones que se originaron de fuentes no alineadas con Dios. Estas melodías, aunque aparentemente inocuas, pueden haber surgido de entornos seculares o haber tenido influencias que nunca fueron de inspiración divina. Incluso cuando las letras parecían inofensivas, sus raíces espirituales estaban contaminadas, lo que las hacía inadecuadas para la adoración. El mensajero me advirtió que muchas de estas canciones habían sido compuestas bajo influencias espirituales que se oponían directamente a la voluntad de Dios, lo que las hacía peligrosas para cantar en un lugar destinado a honrarlo. Mientras hablaba, sentí una abrumadora sensación de urgencia por comprender la importancia del discernimiento en la adoración. Había mucho en juego y las implicaciones de ignorar estas verdades podrían conducir a la devastación espiritual, no solo para las personas sino para congregaciones enteras. Las palabras del mensajero sirvieron como un llamado claro para proteger la santidad de la adoración, asegurando que solo la música que verdaderamente glorifica a Dios podría resonar en su casa. El espíritu detrás de la canción es tan importante como las palabras mismas, explicó con una seriedad que resonó profundamente dentro de mí. Lo que elijas para alimentar tu alma a través de la adoración debe ser puro, de lo contrario, corres el riesgo de exponerte al engaño. Me advirtió contra las canciones cuyos ritmos apelaban principalmente a emociones fugaces pero que no hacían nada para edificar el espíritu. Reveló, era uno de los trucos más astutos del enemigo, usar ritmos contagiosos, ritmos cautivadores y melodías atractivas para provocar respuestas emocionales sin fomentar ningún crecimiento espiritual genuino. Si bien estas canciones podían elevar el espíritu de la congregación, llenándola de emoción o provocando lágrimas, no guiaban a nadie hacia una comunión más profunda con Dios. En cambio, atendían a la carne, haciendo que la adoración fuera superficial y hueca. El enemigo utilizó astutamente estos altibajos emocionales para desviar a los creyentes de la comprensión de lo que la verdadera adoración se propone lograr, una conexión profunda con Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración conduce a la transformación, insistió el mensajero, no simplemente a una oleada de entusiasmo que se desvanece tan rápido como llega. Advirtió que si una canción simplemente despierta emociones sin dejar el alma transformada, no tiene lugar en la iglesia. El hecho de aceptar constantemente esas canciones podía llevar a las almas a la ceguera espiritual, allanando en última instancia el camino al infierno, tal como había sucedido con las almas sufrientes que había presenciado momentos antes. La gravedad de su mensaje pesaba mucho en mi corazón. El mensajero enfatizó que la música trasciende el mero sonido y la letra, es un vehículo espiritual capaz de acercar a las personas a Dios o conducirlas directamente a las garras del enemigo. Debéis permanecer vigilantes, advirtió, porque el enemigo se ha propuesto infiltrarse en la iglesia a través de la música. Sabe con qué facilidad se puede influir en las personas con melodías que suenan agradables en lugar de las que resuenan con la verdad espiritual. Sus palabras resonaron en mi mente, sirviendo como un recordatorio aleccionador de la responsabilidad que conlleva la adoración. Era esencial cultivar el discernimiento, para asegurar que las canciones cantadas en la casa de Dios no solo fueran hermosas de escuchar, sino que también estuvieran en sintonía con su propósito divino, elevando el espíritu y fomentando un crecimiento genuino en la fe.
En esa visión inquietante, presencié cómo algunas de las almas estaban atadas por sus lenguas, y sus súplicas de ayuda las volvían casi irreconocibles. Se esforzaban por hablar, la desesperación se reflejaba en sus rostros, pero sus lenguas estaban fuertemente atadas, una forma de tormento que silenciaba sus llantos a Dios o a cualquier otra persona. Estas almas, que una vez habían alzado sus voces en canciones de engaño, ahora se encontraban encadenadas por sus propias palabras, atrapadas en un castigo que reflejaba las decisiones que habían tomado en la vida. De repente, con una sacudida, me desperté en una cama de hospital, desorientada e insegura de lo que acababa de suceder. El dolor del accidente me recorrió el cuerpo, un duro recordatorio de mi frágil estado, pero en medio de todo eso, me di cuenta de que estaba viva. Mientras yacía allí, el peso de mi experiencia se posó pesadamente sobre mi corazón. Esto no era un simple sueño, era una realidad vívida y escalofriante, y se me había confiado un mensaje vital para compartir. Al reflexionar sobre el tiempo que pasé en ese lugar sombrío, no podía quitarme de la cabeza la profunda sensación de urgencia que se aferraba a mí. La música es una herramienta increíblemente poderosa, un medio de conexión y expresión, pero si no estamos atentos, puede convertirse fácilmente en una puerta de entrada para que el enemigo nos lleve por mal camino. Había presenciado de primera mano las terribles consecuencias de permitir que la música demoníaca entrara en nuestras iglesias, y ahora me sentía obligado a dar la alarma. Ten cuidado con lo que cantas y sé consciente de lo que escuchas, me dije en mi corazón. No todo lo que suena bien viene de Dios. La verdad aleccionadora se quedó en mis pensamientos: debemos seguir siendo perspicaces, reconociendo que incluso las melodías más encantadoras pueden ocultar la oscuridad. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la música que abrazamos eleve nuestro espíritu y nos acerque a lo divino en lugar de llevarnos al engaño espiritual. La urgencia de este mensaje me invadió, un llamado a proteger la santidad del culto y a guardar nuestros corazones contra las influencias insidiosas que amenazan con socavar nuestra fe. Hay innumerables personas talentosas que han sido llamadas divinamente para dirigir el culto, pero muchas están siendo seducidas por el encanto del enemigo. Es crucial que las elevemos en oración, suplicando a Dios que resistan las tentaciones de la fama y la fortuna que buscan distraerlas de su verdadero propósito. Oremos fervientemente para que permanezcan firmes en el llamado que Dios ha puesto en sus vidas, pues las consecuencias de desviarse de ese camino son nefastas, y el infierno no es lugar para un hijo de Dios. Al acercarnos al final de esta experiencia, los invito, queridos amigos, a que le den me gusta y compartan este vídeo con sus seres queridos. Su apoyo es invaluable. Por favor, suscríbase a nuestro canal y active el icono de la campana de notificaciones, para asegurarse de ser uno de los primeros en recibir actualizaciones cada vez que compartamos nuevas experiencias que nos hayan sido enviadas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y que sigan siendo bendecidos en su camino de fe.